Muy buenos días para todos. Le hablamos desde Ascom Regional Cundinamarca para dar inicio a la reunión académica mensual de la regional, que se participa a todo el país, incluso a nivel internacional. El día de hoy queremos hablar acerca de las malformaciones congénitas o las cardiopatías congénitas en el recién nacido. Vamos a hablar de diagnóstico y prevención, sobre todo asociado con infección respiratoria aguda. Sabemos que las anomalías congénitas representan una porción importante de las patologías que manejamos en las unidades de recién nacidos. Y de estas anomalías congénitas, las cardiopatías congénitas son de las malformaciones que presentan mayor mortalidad. Tenemos una prevalencia de aproximadamente 80 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Y siempre las malformaciones congénitas, las cardiopatías congénitas representan un reto tanto diagnóstico y como de manejo para los neonatólogos y para los pediatras que atienden esta población. Es por esa razón que hoy quisimos invitar al doctor Manuel Huertas Quiñones, un cardiólogo, compañero, amigo y que siempre nos colabora en esta parte de educación. El doctor Manuel Huertas es médico pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, es cardiólogo pediatra con maestría de la Universidad de Barcelona, es especialista en ecocardiografía, también tiene una especialidad en docencia universitaria, es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Rosario y es instructor de la AJA en reanimación avanzada pediátrica. Trabaja como cardiólogo pediatra en el Instituto de Cardiopatías Congénitas de la Fundación Cardioinfantil. Bienvenido, doctor Huertas, y una alegría y un placer tenerlo acá con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Dairo, muchas gracias por esa gran presentación y realmente pues, nos unen muchos lazos académicos y sobre todo de amistad. Y es un gusto, como siempre, compartir experiencias y conocimientos con todos nuestros amigos y compañeros de la Asociación Colombiana de Neonatología, neonatólogos, pediatras, médicos en general del país. Pues buenos días a todos. Básicamente, pues el título de la presentación, como lo acaba de comentar Dairo, es Cardiopatía Congénita e infección respiratoria, diagnóstico y prevención. Obviamente nos vamos a centrar más en la parte del enfoque diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Al final haremos el nexo con lo que es la infección respiratoria, la infección por virus respiratorio sincitial y los mecanismos específicos de prevención que tenemos a mano para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, realmente en esta presentación vamos a utilizar muchas imágenes. Realmente una imagen vale más que 1000 palabras y más en cardiología pediátrica. Los estudios imagenológicos en general, la mayoría son nuestros o de colegas de la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiopatías. Están los equipos de eco que utilizamos y asumo pues toda la responsabilidad de las referencias bibliográficas que voy a presentar. La mayoría aparecen en el curso de las diapositivas y algunas al final de la presentación, ya que son bastantes. Claro, mi conflicto de interés. Agradezco pues a la Asociación Colombiana de Neonatología por esta gran invitación y a AVI por el patrocinio. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a definir una cardiopatía congénita? Realmente, como decía Dairo ahora, pues es la más frecuente de las malformaciones congénitas, entre 0.8 y 1%, o sea que de cada 100 recién nacidos vivos, prácticamente uno viene con cardiopatía congénita. Entonces la definimos como una anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos intratorácicos que de manera real o potencial tiene un significado funcional y se origina durante el desarrollo embrionario. Por lo tanto, está presente al momento de nacer y debería ser diagnosticada in útero. En nuestro país realmente nos falta mucho en cuanto a diagnóstico prenatal. Cada vez estamos trabajando más en afianzar, en mejorar y optimizar el diagnóstico prenatal de manera que nos garantice un mejor cuidado perinatal.
Ustedes saben que el desarrollo del corazón y de los grandes vasos intratorácicos en general se da entre la segunda y la séptima semana de gestación. Es un periodo crítico en el cual se va a formar el corazón, se van a aceptar las cavidades cardíacas como ven acá, se van a formar las estructuras troncoconales, las válvulas y se va a dar casi que completado el proceso de consolidación y compactación del miocardio y la formación de las estructuras vasculares y el árbol coronario. Vamos a ver cómo enfocamos a un recién nacido, a un lactante y más adelante a un niño mayor con cardiopatía congénita, lo cual pues constituye un ejercicio. Y traigo a colación este escrito que está incluido dentro de un libro de una gran docente, colega y amiga mía, que es la doctora Magnolia Arango, profesora de muchos de nosotros. En su libro de neumología, ella tiene este párrafo que me parece muy acorde con lo que vamos a comentar hoy. Las alteraciones cardíacas que repercuten en el aparato respiratorio ocasionando síntomas crónicos son aquellas cuyos componentes fisiopatogénicos de aumento de flujo, aumento de presión y estasis sanguínea alteran la hemodinamia pulmonar. Entonces miren qué valioso este párrafo porque realmente nos dice bastante claro que esas alteraciones cardíacas pueden generar repercusión en el aparato respiratorio. Las cardiopatías que vamos a ver hoy en general o aumentan el flujo o aumentan la presión o generan estasis, alterando la hemodinamia pulmonar. Y eso nos va a favorecer la presencia de infecciones respiratorias que vamos a comentar. Entonces, siempre que enfocamos a un paciente recién nacido con sospecha de cardiopatía, hacemos todo el ABC en la evaluación, todo el CAB en el manejo, una anamnesis muy completa, una muy buena historia clínica. Y en esa historia clínica debemos preguntar siempre, ¿existe cianosis en nuestro paciente? ¿Cómo está el flujo sanguíneo pulmonar? ¿Existe compromiso izquierdo o derecho? ¿Hay alguno de los dos ventrículos dominantes? ¿Estoy en presencia de hipertensión pulmonar o no? Y si tengo una cardiopatía congénita ductus dependiente que debo manejar de manera específica. Entonces, para eso, pues todos ustedes hacen un enfoque clínico neonatal muy completo, un examen físico que incluye todas estas variables que les presento acá, donde además de los signos vitales, de la oximetría de pulso, quiero destacar lo que yo siempre he llamado el Swan gas de los pobres. ¿Lo recuerdan los que han sido alumnos míos? El Swan gas de los pobres, que realmente es el gasto urinario calculado, evaluar cómo está el gasto urinario, que será reflejo del gasto cardíaco, y el llenado capilar. Esos dos elementos muy sencillos en la valoración inicial nos permiten establecer en parte cómo es el estado hemodinámico del paciente, sumado a todas las variables de signos vitales, signos de perfusión, examen físico completo cefalocaudal, que incluya muy buena inspección, palpación, percusión y auscultación. Recuerden que en la auscultación, y más en neonato, debemos comenzar siempre por las fontanelas. Sí, a veces nos llegan pacientes que tienen clínica de falla cardíaca, todo el corazón es normal y lo que tiene es una malformación arteriovenosa del sistema nervioso o una fístula arteriovenosa y nadie le ha auscultado la fontanela. Recordemos también que los focos auscultatorios clásicos de los adultos no se aplican a nuestros recién nacidos con cardiopatías congénitas. A veces nos llegan pacientes donde nos dicen soplo pansistólico en foco tricuspidio. Le hacemos el eco y resulta que nuestro paciente tiene una atresia tricuspidia. Entonces, ¿cuál foco tricuspidio si el niño no tiene válvula tricúspide? Entonces, acostumbrémonos más bien a hacer una localización topográfica de la auscultación de los soplos diciendo tengo un soplo de X o Y característica más en segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda o a nivel subsifoideo. Entonces, de esa manera no vamos a cometer errores. Por ejemplo, en un niño con transposición de grandes arterias, pues el foco aórtico ya no será el foco aórtico, o el foco pulmonar tampoco lo será, estarán invertidos. Entonces es mejor hacer una localización topográfica. Ese examen físico debe ser muy completo y debe ser evaluado y complementado con lo que es la oximetría de pulso. Traigo aquí a colación una gran publicación de colegas y amigos nuestros en el ámbito colombiano, donde realmente se aclara muy bien cuál es el análisis de costo-efectividad de la oximetría de pulso en el recién nacido para el tamizaje o tamización de cardiopatías congénitas críticas en nuestro país, ¿sí? Entonces, realmente este estudio, que lo recomiendo si alguno de ustedes no lo ha leído, es muy interesante porque hace todo el análisis costo-efectivo y finalmente concluye que
más sobre todo para países como el nuestro, países en vías de desarrollo. Realmente el tamizaje o la tamización con oximetría de pulso hacia las 24 horas de vida, sumado al examen físico completo, realmente es una estrategia muy costo efectiva en el diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas críticas en nuestro país. Más adelante, nuestra revista colombiana de cardiología, en la cual pues yo soy parte del comité editorial, se publica este artículo de nuestros colegas y amigos de Cali, en el cual pues se estudia cuál es el conocimiento y aplicación de esta tamización neonatal en cardiopatías congénitas críticas, y realmente se evidencia que falta todavía más difusión. Es importante que hagamos mucho énfasis en que en todos los sitios en Colombia se aplique esta oximetría de pulso para ayudarnos a hacer un diagnóstico más temprano de nuestros recién nacidos con cardiopatías congénitas. Normalmente lo que se recomienda es hacer una oximetría de pulso hacia las 24 horas de vida. Para el ejemplo clásico de Bogotá, lo normal es tener saturaciones de oxígeno por encima de 90 o 92%. Si está, esto pues obviamente es objeto de debate, porque ustedes saben el efecto de la hipoxia hipovárica y que es objeto de estudios y de conversaciones más adelante. Pero normalmente una saturación de oxígeno menor a 90% se considera positiva para pensar en cardiopatía congénita y deberíamos estudiar a ese paciente. Si esa saturación está entre 90 y 95, se repite a la hora siguiente y luego 3 veces consecutivas con diferencia de 1 hora. Si se mantiene entre 90 y 95, se considera normal. Si es menor de 90, se considera positiva para pensar en cardiopatía congénita e iniciamos estudio. Lo mismo que si la saturación diferencial entre pre y postductal es mayor de 3 puntos, se considera positiva y se debe estudiar al paciente. Esto pues es una gráfica que me gusta mucho porque nos explica muy claramente la relación entre saturación pre y postductal. Lo normal es esto, tener una saturación pre y postductal similar, con una diferencia menor a 3 puntos. Si el paciente tiene un cortocircuito intracardíaco, como una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, un canal AB, pues realmente no va a haber modificación. Pero el problema es cuando me llega un recién nacido que tiene una saturación preductal mayor que la postductal. Satura, por ejemplo, en miembro superior derecho 98 y en miembro inferior cualquiera de los dos 80, 85%. O sea, hay una saturación diferencial importante. En ese caso ya puedo colocar varios diagnósticos en mi historia clínica. En ese caso ya sé que mi paciente tiene seguramente el ductus abierto con cortocircuito derecha e izquierda, por lo tanto tiene hipertensión pulmonar suprasistémica, ¿sí? Porque miren que del ventrículo izquierdo sale la aorta, evalúo la saturación preductal y está normal, pero el ductus está abierto, tiene un cortocircuito derecha e izquierda que me está llevando sangre desoxigenada al istmo aórtico, lo cual me disminuye la saturación de la mezcla. Entonces ya con ese comportamiento entre saturación pre y postductal, puedo anotar en mi historia clínica ductus arterioso permeable, cortocircuito derecha-izquierda, hipertensión pulmonar severa suprasistémica. El resto de la historia clínica, los pulsos, el examen completo me dirá si ese paciente posiblemente tiene algo más, una coartación aórtica severa, una interrupción del arco aórtico o estoy en el contexto de una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Eso lo voy a complementar con el estudio diagnóstico clínico y paraclínico. Viene el otro extremo, paciente que me llega con saturación preductal mucho menor que la postductal. Preductal, por ejemplo, 80% y postductal me mejora a 90, 92%. En ese caso, ¿qué digo? Pues que seguramente ese paciente tiene una fisiología de transposición. O sea, hay una discordancia ventrículo-arterial, por lo tanto, del ventrículo derecho está saliendo la aorta. Eso me explica que la saturación preductal esté baja, pero el ductus está abierto en este caso con cortocircuito derecha-izquierda, lo cual me enriquece la mezcla. Entonces ya mis diagnósticos en ese momento pueden ser una sospecha alta de una transposición de grandes arterias, con el ductus arterioso permeable, cortocircuito derecha-izquierda, por lo tanto el paciente además tiene hipertensión pulmonar suprasistémica. Entonces miren cómo es de útil la medición de las saturaciones pre y postductales. Esa es la clasificación que siempre nos han enseñado de cardiopatías congénitas pre y postductales, donde inicialmente pues evaluamos si es una cardiopatía congénita no cianosante o cianosante y a la vez las clasificamos según cómo esté el flujo sanguíneo pulmonar. Para las cianosantes les voy a mostrar más adelante una clasificación mucho más
fisiopatológica. Las más frecuentes son las cardiopatías congénitas no cianosantes con flujo pulmonar aumentado y son las que inicialmente más nos generan repercusión hemodinámica, signos de falla cardíaca, hipertensión pulmonar, hiperkinética, o sea, por hiperflujo, y predisponen para infecciones respiratorias más de pronto que algunas de las otras. De estas, pues están las más frecuentes. Ustedes saben que la más frecuente es la comunicación interventricular, luego viene el ductus arterioso, luego viene la comunicación interauricular, pero en ciudades por encima de los 2.500 metros de altura, como estamos en Bogotá, 2.640 metros, se hace un poco más frecuente el ductus por el efecto de la hipoxia hipobarárica y el retardo en los procesos de maduración y de cierre de esa estructura tan importante en el periodo neonatal como es el ductus. La comunicación interauricular, que realmente hace parte de los defectos pretricuspidios, lo que generalmente genera es dilatación de cavidades derechas inicialmente, pero en el recién nacido, afortunadamente, no nos genera repercusión hemodinámica. Todavía no, es muy temprano para que una comunicación interauricular simple nos genere repercusión hemodinámica. Ya el ductus arterioso, ustedes saben que es un reto diagnóstico terapéutico en muchos de nuestros recién nacidos, más aún en el prematuro por la repercusión y efectos que puede generar. La comunicación interventricular, cuando es amplia, nos puede generar repercusión hemodinámica con un QPQS importante, aumentando el flujo pulmonar y generando repercusión muchas veces en nuestros recién nacidos, sobre todo después del día en que han empezado a bajar las resistencias vasculares pulmonares. En este lado tenemos el canal AB, el canal auriculoventricular completo, donde se genera un problema mayor porque voy a tener varios cortocircuitos. Miren, cortocircuito izquierda-derecha a través de una CIA ostium primum, cortocircuito izquierda-derecha a través de la comunicación interventricular que es del tracto de entrada o posterior o tipo canal, más la presencia de una sola válvula AB común, que generalmente tiene 5 valvas y que cursa con insuficiencia. Esto me genera todos estos vectores de flujo que ustedes están viendo, que dan como vector resultante un aumento dirigido en el flujo sanguíneo del ventrículo derecho, arteria pulmonar, por lo cual esta es de las cardiopatías que más hiperflujo pulmonar nos produce y genera hipertensión pulmonar hiperkinética, que si no diagnosticamos a tiempo, luego se va a convertir en cambios irreversibles en la vasculatura pulmonar hasta hacerse inoperable. Por eso un niño con canal AB completo en general debería diagnosticarse también muy tempranamente y operarse entre los 3 y los 6 meses como máximo. Esta placa es muy interesante porque nos permite ver la diferencia entre los defectos pretricuspidios y postricuspidios. Los defectos pretricuspidios con cortocircuito izquierda-derecha, como la comunicación interauricular, nos dilatan más cavidades derechas, mientras que esta radiografía es de un paciente con un defecto postricuspidio, comunicación interventricular o en este caso un ductus arterioso que fue diagnosticado tardíamente, donde vemos una cardiomegalia, pero más a expensas de cavidades izquierdas, ventrículo izquierdo dilatado, la aurícula izquierda dilatada. Veo también una prominencia aquí del botón aórtico con bastante hiperflujo pulmonar y zonas de edema pulmonar. Esto es clásico de un defecto postricuspidio con repercusión hemodinámica importante, flujo pulmonar aumentado. Entonces, en estos pacientes con cardiopatías con hiperflujo pulmonar es clave la observación, la vigilancia estrecha, el manejo siempre inter y multidisciplinario. Generalmente utilizamos FIO2 bajas en estos niños. Recuerden que el oxígeno es un vasodilatador pulmonar. Si yo tengo una cardiopatía con cortocircuito izquierda-derecha con hiperflujo pulmonar, pues colocarle altas concentraciones de oxígeno me empeorará el hiperflujo. Por lo tanto, preferimos FIO2 bajitas o no oxígeno suplementario si no lo necesita en este caso, las medidas de confort, el apoyo nutricional y es una de las indicaciones de inmunoprofilaxis para virus sincitial respiratorio, en este caso con palivizumab. Hacer siempre el manejo de la falla cardíaca, el manejo anticongestivo, más adelante hablaremos algo acerca de diuréticos y vasodilatadores, sobre todo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Algunos pacientes requerirán cateterismo cardíaco diagnóstico y o terapéutico y un manejo quirúrgico correctivo o paliativo. Otro tipo de problemas como la coartación de la aorta, que ustedes saben que en el recién nacido puede ser una cardiopatía también crítica. Recuerden que en un 50% de los casos se asocia a válvula aórtica bicúspide, porque recuerden que la coartación no solamente es una enfermedad del segmento coartado, sino que es una enfermedad de toda la aorta. Entonces, la mitad de los pacientes o incluso más en algunas series pueden tener válvula aórtica bicúspide
Recuerden el síndrome de Turner, que es una patología cromosómica en la cual se presentan niñas o mujeres con talla baja y donde la cardiopatía más frecuente es la coartación aórtica. Muchas de ellas tienen válvula aórtica bicúspide o enfermedades del lado izquierdo del corazón. La coartación, miren que puede estar asociada con hipoplasia del arco aórtico, que constituye también un reto en el neonato, estenosis aórtica, anomalías muchas veces de la válvula mitral, cardiopatías congénitas complejas en el 6% de los casos y en un 40% asociado a anomalías cromosómicas. Miren una coartación aórtica, miren la patología acá, una coartación muy severa, extensa. Miren aquí el ductus, que es bastante grande, prácticamente es del tamaño de la aorta ascendente, un ductus enorme. En este caso el flujo sistémico está siendo dependiente del ductus. Y miren en la imagen ecocardiográfica, muy bonita, el signo del 3, miren el sitio de la coartación de la aorta, miren con el color cómo se acelera el flujo en este nivel y los patrones de Doppler que nos da muchas veces con el refuerzo diastólico, nos cual nos habla de que la coartación aórtica en este caso es severa. Ya cuando pasamos al campo de las cardiopatías cianosantes, que son las que a mí más me gustan por su complejidad y por todo lo complejo que constituye el ejercicio diagnóstico, les recomiendo utilizar esta clasificación que es más fisiopatológica. Nos la divide en 3 grupos fisiopatológicos interesantes. El primer grupo serán los cortocircuitos de derecha a izquierda, en el segundo la fisiología de transposición y en el tercero las situaciones de mezcla obligada. Aquí les coloco un ejemplo típico de cada uno de ellos, cortocircuitos de derecha a izquierda, como la tetralogía de Fallot, que es el ejemplo clásico y la más importante de las cardiopatías cianógenas con flujo pulmonar disminuido. Aquí en la mitad está la transposición de grandes arterias, fisiología de transposición, que será la más importante de las cardiopatías congénitas cianógenas con flujo pulmonar aumentado. Y en las situaciones de mezcla obligada, por ejemplo, un paciente con un drenaje venoso pulmonar anormal. En el primer caso, la tetralogía de Fallot, como su nombre lo dice, ustedes lo saben, es una suma de 4 defectos anatómicos secundarios a una monología embrionaria. ¿Cuál es la monología embrionaria? El desplazamiento anterior de lo que es el septo conal, el septo que divide aquí la porción aórtica y pulmonar, donde al desplazarse hacia el segmento pulmonar nos genera estenosis infundibulario valvular pulmonar. Ese terreno que perdió la pulmonar lo gana la aorta. Entonces los pacientes generalmente tienen válvulas aórticas y anillos aórticos grandes. Eso nos genera también una mala alineación o mal alineamiento de ese septo con el tabique interventricular, lo cual me produce la comunicación interventricular subaórtica y el cabalgamiento aórtico sobre dicho defecto. La obstrucción del tracto de salida derecho me va a generar de manera secundaria la hipertrofia ventricular derecha. Entonces ya tengo ahí los 4 defectos que se encuentran en la tetralogía de Fallot, con un cortocircuito que será de derecha a izquierda. La placa típica que ustedes conocen, el corazón en bota o en sueco, se pierde la muesca de la pulmonar, el ápice está un poco levantado por el crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho y además tendremos grados variables de hipoflujo pulmonar. Otra patología interesante y que en el neonato muchas veces genera un problema muy grave, como es la anomalía de Epstein. Muchos de ustedes se habrán enfrentado a pacientes recién nacidos con anomalía de Epstein, donde el Epstein no es tipo A, sino que es un Epstein severo, tipo C o tipo D, donde hay un desplazamiento apical bastante importante de la valva septal y posterior de la tricúspide, generando poco ventrículo derecho funcional, un gran ventrículo derecho lateralizado y una megaurícula derecha. Esto muchas veces está asociado con obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho, y cuando se suma a resistencias vasculares pulmonares aumentadas, genera que no exista flujo anterógrado hacia la pulmonar, lo cual me genera descompensación, cianosis y desaturación severa en estos pacientes. Estos pacientes hacen lo que llamamos una atresia valvular pulmonar funcional, atresia entre comillas, porque la válvula existe, está permeable, pero no hay flujo anterógrado a través de esa válvula, porque el Epstein es muy severo, no da buen flujo anterógrado, sumado a un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Lo único que me ayuda a salvar a ese paciente en el momento inicial es disminuir las resistencias vasculares pulmonares, requiriendo muchas veces la adición de óxido nítrico al manejo. Una placa típica de un paciente con anomalía de Epstein tipo C, con una cardiomegalia muy severa, con una dilatación muy severa de la aurícula derecha y con cambios de hipoflujo pulmonar, y esas otras placas también típicas de anomalía de Epstein. En ellos, en el recién nacido, utilizamos esta escala muy interesante
La escala Gauss, que muchos de ustedes conocen, que pues los cardiólogos les informamos en nuestros estudios ecocardiográficos, donde para no confundirlo realmente es colocar en el numerador las áreas de las estructuras entre comillas normales, aurícula derecha y el ventrículo derecho atralizados, las áreas anormales, perdón, sobre las áreas normales que sería el ventrículo derecho funcional, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Ese ejercicio matemático nos generará un score donde si el paciente tiene más de 1.5 es grado 4 y tiene un pronóstico muy malo con una mortalidad cercana al 100%. Afortunadamente han surgido técnicas quirúrgicas nuevas, como la técnica de reconstrucción del cono del doctor José Pedro da Silva, que nos permite reconstruir la válvula tricúspide, nos da una morfología de cono, como que esta que ustedes ven acá, con un vértice hacia el fondo del ventrículo derecho, permitiendo reconstruir de manera adecuada la válvula tricúspide. Obviamente esto en general no lo hacemos en el periodo neonatal, pero un buen manejo de ustedes como neonatólogos, como personas integrales en la formación nos permitirá que ese recién nacido tenga un mejor pronóstico neonatal, un mejor desenlace que nos permita operarlo posteriormente. La transposición de grandes arterias, como ustedes lo saben, es una discordancia ventrículo-arterial. Del ventrículo derecho está saliendo la aorta, del ventrículo izquierdo está saliendo la pulmonar, los vasos emergen en paralelo, que es parte de lo que nos facilita el diagnóstico ecocardiográfico, que ustedes ven acá, una placa típica con un corazón ovoide, un pedículo vascular angosto y grados variables de hiperflujo pulmonar. Ya cuando tenemos una cardiopatía cianosante con una situación de mezcla obligada, lo que tendremos es una mezcla obligada a nivel auricular, a nivel ventricular o a nivel arterial. Miren que en este caso, a nivel auricular, el ejemplo típico es el drenaje venoso anómalo total, o la aurícula única, en el nivel ventricular el ventrículo único que ustedes ven acá, en este caso un ventrículo único de doble entrada y doble salida, y a nivel arterial el truncus arterioso o el corazón con salida única, bien sea por atresia pulmonar o por atresia aórtica, caso en el cual estaremos en el contexto del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Esta imagen es familiar para muchos de ustedes, lo que nos llamaban el muñeco de nieve, ¿sí? Esto desafortunadamente no lo van a ver en el recién nacido, es más del lactante mayor de 3, 4, 5 meses, pero para que lo sepan que es típico del drenaje venoso anómalo total supracardíaco, donde las venas pulmonares derechas, las izquierdas llegan a un colector que era la antigua vena pulmonar común, que se conecta a una vena vertical, vena innominada, vena cava superior, aurícula derecha, constituyen un drenaje venoso anómalo total supracardíaco, que en este caso no es obstructivo, y que después de los 4 meses de edad nos va a dar esta imagen del muñeco de nieve. Mírenlo acá en un cateterismo muy bonito, donde está la vena vertical, la vena innominada, vena cava superior llegando a la aurícula derecha, y estos son los confluentes yugulosubclavios izquierdo y derecho. La cardiomegalia que se genera nos completa la imagen típica del muñeco de nieve. El drenaje venoso pulmonar anómalo total, como les decía, puede constituir un reto importante en el diagnóstico neonatal. Existen las formas supracardíaca, que es la imagen que les acabo de mostrar, pero puede ser intracardíaco con el drenaje venoso pulmonar llegando directamente a la aurícula derecha o a través del seno coronario llegando a la aurícula derecha. Ese se llamaría intracardíaco, generalmente no es obstructivo. Y el infracardíaco, que es el peor de todos y es el que debemos diagnosticar muy tempranamente en el recién nacido, porque si no el paciente va a fallecer. Las venas pulmonares, derechas e izquierdas, llegan a un colector común que va a una vena vertical descendente que va a desembocar en el sistema porta o en la vena cava inferior. Esta debe considerarse generalmente obstructiva, siempre es obstructiva, y nos va a generar un edema pulmonar intersticial. En ese edema pulmonar intersticial tendremos radiografías de tórax como esta, cuyo diagnóstico diferencial principal va a ser la enfermedad de membrana hialina. Entonces sucede a veces que llega el paciente, se descompensa, hace una radiografía de tórax como la que ustedes ven en la imagen, se le coloca surfactante, una dosis, 2 dosis, hacemos una placa de control y miren, cada vez peor. Ese paciente seguramente lo que tiene no es una enfermedad de membrana hialina, sino una anomalía total del retorno venoso pulmonar obstructiva, que nos está generando edema pulmonar intersticial y donde se constituye una urgencia quirúrgica absoluta en cardiopatías congénitas. Si no operamos tempranamente a este paciente y lo desobstruimos y reconectamos adecuadamente las venas pulmonares, ese paciente va a fallecer.
Otra cardiopatía importante, lo que es el truncus arterioso, donde tenemos que no se ha formado el tabique aortopulmonar, nos queda un tronco común, una válvula común, una válvula truncal que generalmente es insuficiente, llevando el flujo hacia el tronco común y luego hacia la aorta y la pulmonar. ¿Para dónde se va la mayoría de flujo? Para el sitio donde tenga menos resistencia, o sea que a medida que pasan los días tendremos más hiperflujo pulmonar con signos de falla cardíaca y será un ejemplo típico de una cardiopatía congénita cianosante con hiperflujo pulmonar que nos puede producir hipertensión pulmonar tempranamente. La atresia pulmonar con septum íntegro constituye una cardiopatía también muy severa. Miren que el septo no se ha logrado permeabilizar la válvula pulmonar, no es permeable, entonces tendremos una cardiopatía totalmente ductus dependiente con grados variables de hipoplasia del ventrículo derecho, donde es necesario completamente que exista un muy buen foramen oval o una muy buena comunicación interauricular que me lleve el flujo hacia las cavidades izquierdas, luego hacia la aorta y a través del ductus podamos tener flujo sanguíneo pulmonar. Un ejemplo típico de una cardiopatía completamente ductus dependiente, que puede estar asociada a todas esas malformaciones que ustedes ven acá, empezando por la anomalía de Epstein, por hipoplasia de las arterias pulmonares, por alteraciones obstructivas de tractos de salida tanto derecho e izquierdo. Entonces constituye una de las peores cardiopatías que podemos tener en el periodo neonatal. También tenemos el ventrículo único, que puede ser de doble entrada, doble salida, pero existen muchas combinaciones y dependiendo de la combinación será peor la fisiopatología en mi paciente. Y el último, que es tal vez una de las peores cardiopatías congénitas a las cuales nos vemos enfrentados todos los meses, que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Como su nombre lo dice, el paciente tiene una hipoplasia o atresia de la válvula mitral, hipoplasia o atresia de la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo es hipoplásico y lo mismo la aorta ascendente. Por lo tanto, se comporta como una patología de carácter univentricular, donde el ventrículo derecho finalmente es el que va a tener que manejar todo el volumen y es totalmente ductus dependiente. Diría yo que es la cardiopatía más ductus dependiente de todas y también foramen oval o CIA dependiente. Necesitamos que exista un muy buen foramen oval o una muy buena comunicación interauricular que permita el cortocircuito derecha y que permita izquierda-derecha para que a través de esa pulmonar vaya el flujo sanguíneo y a través del ductus llegue flujo a la aorta ascendente de manera retrógrada y perfunda en las coronarias y me favorezca también el flujo sanguíneo sistémico. Por lo tanto, el flujo sanguíneo sistémico y el flujo coronario son totalmente dependientes del ductus. Es la cardiopatía congénita, como les decía, más ductus dependiente. La ecocardiografía realmente va a ser un soporte diagnóstico importantísimo, es la prueba diagnóstica mejor, con mayor rendimiento diagnóstico y más costo efectiva en cardiopatías congénitas y más en el recién nacido, porque nos va a permitir ver la anatomía, hacer el diagnóstico de la mayoría de las cardiopatías congénitas, evaluar anatomía, presiones, flujo, cortocircuitos. El Doppler nos ayudará también a estimar las presiones pulmonares, tanto sistólica como diastólica, estimar la media y nos permite pues evaluar el corazón en su totalidad, evaluar si hay insuficiencias tricuspidias como en este caso, si hay dilatación del ventrículo izquierdo, si el tabique interventricular está desplazado hacia el lado derecho como en este caso, y nos va a permitir en general ver un panorama global de cada cardiopatía congénita, sumado a pruebas funcionales como el strain en este caso, que me permite medir la deformación de cada uno de estos segmentos apicales, mediales, basales y hacer un diagnóstico temprano de disfunción sistodiastólica en mi paciente. Ya cuando tenemos pacientes con clínica de falla cardíaca y cardiopatía congénita, recordar que puede ser por alteraciones anatómicas, alteraciones en la frecuencia cardíaca, alteraciones del miocardio y otras misceláneas. Si mi paciente en el primero o segundo día de vida neonatal hace clínica de falla cardíaca por cardiopatía, seguramente tiene o una alteración, una interrupción del arco aórtico, una hipoplasia de cavidades izquierdas, una fístula arteriovenosa sistémica o regurgitaciones valvulares importantes. Si es por una alteración de la frecuencia cardíaca, evaluar si es una taquicardia paroxística supraventricular, un bloqueo, alteraciones del miocardio o alteraciones metabólicas. Si es entre la primera y segunda semana de vida, cuando ya han empezado a bajar las resistencias vasculares pulmonares o se está empezando a cerrar el ducto o se ha cerrado ya, puede ser una coartación de la aorta, una estenosis aórtica severa, cortocircuitos izquierda-derecha importantes, el ductus, drenaje venoso anómalo total,
no olvidemos las anomalías coronarias, tipo ALCAPA, el origen anómalo de la coronaria izquierda, emergiendo de la pulmonar, y la presencia del truncus arterioso. Taquicardias paroxísticas supraventriculares, bloqueos AB, sobre todo el bloqueo AB completo en el hijo de madre lúpica, y alteraciones como la hipoxia, la sepsis, alteraciones renales y endocrinas. Ya pasando y sumando esto a lo que es la infección respiratoria, ustedes saben que se ha escrito muchísimo acerca de la infección respiratoria, sobre todo la infección por virus respiratorio sincitial, hablando sobre todo de la etapa pre-COVID, porque ahora con el COVID muchas cosas están empezando a cambiar y cambiarán seguramente, y ustedes saben que día a día la literatura está evolucionando de manera muy rápida. Sabemos que el virus sincitial respiratorio es la causa más común de infección del tracto respiratorio inferior en el primer año de vida. La tasa anual de hospitalización por este virus es muy alta, sobre todo en los prematuros. Miren que en pacientes que tienen antecedente de haber sido recién nacidos pretérminos y que están por debajo del año de vida, miren que casi 64 por mil sería la tasa anual global de hospitalización secundaria a virus sincitial respiratorio, muy alto, y este virus generalmente es el más frecuente causante de muertes, más que cualquier otro agente infeccioso en esta etapa de vida. Varios estudios nos han evaluado, investigado cuál es la presencia de virus detectados en secreciones nasofaríngeas, y miren que siempre el más frecuente es el virus sincitial respiratorio. Aquí están los virus que siguen en frecuencia, y miren que otros coronavirus pues desde hace años ya están siendo estudiados. Existen múltiples publicaciones, múltiples estudios en todas las latitudes, como ven acá, y en todos es común que el virus sincitial respiratorio pues va a ser el más frecuente como agente causal de infección respiratoria baja. Tiene pico estacional, el 90% de los niños se infectan por virus sincitial respiratorio en los primeros 2 años de vida, y no hay inmunidad permanente, por lo cual pueden existir reinfecciones. Esos otros virus también son importantes. Aquí la incubación, la eliminación y la recurrencia, que puede ser hasta del 20% o más, dependiendo de las series. Fíjense la importante que es en cuanto a muertes ocurridas en periodo neonatal y cómo es de importante el virus sincitial respiratorio. Miren que realmente todas las estadísticas y en los diferentes estudios y revisiones que hemos evaluado le dan la importancia y la preponderancia de este virus sincitial respiratorio. Miren que los grupos con mayor riesgo para la enfermedad severa son los recién nacidos prematuros, los niños con cardiopatía congénita con repercusión hemodinámica. Ya no hablamos solamente de cianosantes o no cianosantes, sino en general niños con cardiopatía congénita que tengan repercusión o que generen hipertensión pulmonar, bebés inmunosuprimidos y los prematuros con displasia broncopulmonar. Sabemos que no hay un tratamiento específico, vacunas que todavía están en proceso de desarrollo, y el mejor elemento que tenemos a la mano para hacer algo más por estos pacientes es la inmunización con anticuerpos oligoclonales y monoclonales como medida específica para este tipo de infección por virus sincitial respiratorio. Traigo a colación varias publicaciones en el mundo, algunas en Colombia, esta por ejemplo por nuestros colegas y amigos Natalia Restrepo y Yesid Moreno, donde pues se ejemplifica que hay factores de riesgo personales importantes para enfermedad grave por virus sincitial respiratorio, como la prematurez, la edad temprana, la desnutrición, la displasia broncopulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística, cardiopatías congénitas en general y la inmunodeficiencia. Entonces, realmente, pues el palivizumab pues, se constituye como una de las estrategias en la prevención y en el manejo integral de estos pacientes. Varios estudios muestran que reduce realmente las hospitalizaciones por este virus de manera importante, algunos estudios con un riesgo relativo menor a 0.5, reducen los ingresos a la unidad de cuidado intensivo también de manera importante, sin generar efectos adversos sobreagregados. En las últimas actualizaciones del Ministerio de Salud se sigue recomendando específicamente para este tipo de pacientes que ustedes ven acá, con niveles de evidencia moderados. En prematuros menores de 32 semanas realmente tenemos una recomendación importante a favor de la intervención, aunque el nivel de evidencia es bajo, es básicamente un consenso de expertos, pero muchos estudios en el mundo específicamente relacionados con cardiopatías congénitas apoyan su utilización porque realmente el virus sincitial respiratorio sí empeora el pronóstico y empeora los desenlaces en la población de recién nacidos y lactantes con cardiopatías congénitas.
todos estos estudios que les muestro acá están disponibles para que los puedan revisar en profundidad, y en general se nota que realmente la inmunoprofilaxis es útil, es efectiva y reduce las hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio en esta población. Aquí algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, donde ven que los pacientes recién nacidos por debajo de las 29 semanas, pues sin duda se benefician de la inmunoprofilaxis. En pacientes de mayor edad hay estudios, algunos contradictorios, otros que lo apoyan dependiendo de la condición específica y dependiendo del tipo de cardiopatía que tengan estos pacientes, como ven acá, ¿sí? Más adelante, revisando toda la literatura, miren que los pacientes que más se benefician son aquellos aquellos pacientes menores de 12 meses de edad con cardiopatías congénitas no cianosantes, quienes están requiriendo medicación para falla cardíaca o que requieren cirugía cardíaca de manera temprana, y pacientes menores de un año de edad con hipertensión pulmonar moderada a severa. Entonces, fíjense que estos pacientes se benefician muchísimo. Hay otros que pueden beneficiarse, como los pacientes que tienen cardiopatías congénitas cianosantes menores de un año, y aquellos pacientes menores de 2 años, quienes son sometidos o van a requerir indicación de trasplante cardíaco. Si es un país donde pues existen estaciones, pues en estas estaciones, en Europa, por ejemplo, de octubre en adelante es muy alta la prevalencia y la tasa de infección por virus respiratorio sincitial, y es mandatorio en estos pacientes la profilaxis, pero en nuestro medio ustedes saben que no tenemos un comportamiento estacional y prácticamente durante todo el año pues tenemos el riesgo aumentado de este tipo de infecciones. Realmente, pues se quiero traer a colación para terminar y para antes de comentar algunos conceptos con ustedes, este estudio, más que estudio, esta recomendación que se hizo a partir de un consenso de expertos y un estudio donde se invitó a varios neonatólogos y cardiólogos pediatras de nuestro país a tratar de evaluar y hacer una recomendación acerca de el uso de profilaxis o de inmunoprofilaxis con palivizumab en pacientes lactantes con cardiopatía hemodinámicamente significativa. Este estudio es muy valioso porque no se limita solamente a evaluar pacientes con cardiopatía cianosante o no cianosante, sino que se amplía el espectro en general a que sean pacientes lactantes con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa. ¿Qué significa que sea significativa? Pues son pacientes en los cuales hay necesidad de medicamentos para controlar los signos de falla cardíaca o requieren manejo quirúrgico temprano y o tienen hipertensión pulmonar moderada o severa. Entonces, realmente después de esta recomendación de este grupo de trabajo, se evalúa y se dictamina que se recomienda el uso de palivizumab 15 miligramos por kilo por dosis por vía intramuscular en lactantes o pacientes menores de un año portadores de cardiopatía estructural que tengan comportamiento hemodinámico significativo, que tengan repercusión, bien sea por lo que les comentaba de los signos tempranos de falla cardíaca o que requieran manejo quirúrgico temprano, o porque tengan hipertensión pulmonar moderada o severa. Esto disminuye el riesgo de hospitalización causado por la infección por virus sincitial respiratorio, con un nivel de evidencia alto y con una fuerte recomendación en favor de la intervención. Se sugiere administrar inmunoprofilaxis durante los primeros 6 meses de edad cuando el riesgo de hospitalización es mayor, idealmente durante la hospitalización inicial para estudio o en el momento en que comienza el pico epidémico para virus sincitial respiratorio. La sugerencia es administrar con intervalos de 1 mes hasta un máximo de 5 dosis. Aquí, aunque el nivel de evidencia es bajo, es fuerte la recomendación en favor de la intervención. Les presento aquí el grupo de las personas que trabajaron en este consenso, donde hay amigos y colegas bastante importantes en nuestro medio, tanto en el campo de la neonatología como en el campo de la cardiología pediátrica. Entonces, realmente partiendo de este consenso y de esta recomendación, es que queremos seguir trabajando en este tema, queremos desarrollar un nuevo consenso actualizado, ojalá con la participación de varios de ustedes como líderes en neonatología y en cardiología pediátrica, de manera que podamos hacer una publicación al respecto que nos dé mucha más fuerza. Ya pasando a otro tema que es de bastante actualidad como el coronavirus, el COVID-19, pues ustedes saben que desafortunadamente cada vez estamos viendo más casos en menores de edad y están empezando a aparecer casos en población neonatal. Actualmente, y esto es una cuña de un estudio que estamos realizando en la Sociedad Interamericana de Corazón, en compañía de mi amigo el doctor Ricardo Pignatelli, estamos recogiendo
pacientes y casos en todo el ámbito latinoamericano, no solamente en edad neonatal, sino en general en edad pediátrica, que tengan manifestaciones cardíacas asociadas a coronavirus o que tengan el llamado, mal llamado, entre comillas, Kawasaki-like o manifestaciones sistémicas o síndrome de respuesta inflamatoria sistémico asociado o secundario a la infección COVID-19. Entonces, realmente, pues de esto se ha hablado mucho. Hace poco ustedes tuvieron un webinar específico de COVID-19 en recién nacidos, por lo tanto, pues gran parte del tema ya se ha comentado. El tratamiento de recién nacido de madre con COVID-19 es principalmente de soporte. Todo recién nacido sospechoso o confirmado de COVID-19 debe ser hospitalizado para estudio, monitorización y manejo integral. Cuando ya el paciente está muy bien y muy estable, puede ser dado de alta de acuerdo a esa evolución, y las medidas de aislamiento en casa se deben continuar por 14 días más en caso de COVID-19 confirmado o no determinado. Desafortunadamente, ustedes saben que no existe ninguna estrategia terapéutica específica que haya sido demostrada, por lo tanto el manejo es más de soporte y es manejo inter y multidisciplinario. Todo esto que acabamos de comentar acerca del diagnóstico y la prevención en niños recién nacidos y lactantes con cardiopatías congénitas y su relación con infección respiratoria tiene un objetivo muy importante, y es que hagamos un diagnóstico temprano de las cardiopatías, hagamos un muy buen abordaje diagnóstico, terapéutico y de prevención para evitar esto, para evitar que un recién nacido o un lactante menor con cardiopatía congénita llegue con una infección respiratoria agregada que empeore su pronóstico y haga que ese niño se deteriore tanto que requiera manejo en una unidad de cuidado crítico, con todas las medidas de soporte que ustedes ven acá: soporte ventilatorio, apoyo inotrópico, hemodinámico, múltiples bombas de infusión, y más bien que con un diagnóstico y un manejo adecuado y oportuno logremos que ese paciente evolucione normal, evolucione muy bien y termine así, alegre, feliz, saludable y libre de secuelas. Muchas gracias. Paso a la sesión de preguntas y a las inquietudes que tenga el auditorio. Muy amables y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Huertas. Nos ha hecho recordar aquellas excelentes clases de nuestros maestros en cardiología pediátrica, muy práctica y con muy buenas recomendaciones. A partir de ese momento, damos inicio a la sesión de preguntas. Pueden hacerlas a través del chat y serán respondidas por el doctor Manuel Huertas. Tengo por acá una primera pregunta que dice: ¿qué nivel de importancia le atribuye al lactato sérico para evaluar la repercusión hemodinámica en el neonato con cardiopatía? Bueno, es una pregunta muy interesante. Los que me conocen pues saben que tenemos una larga experiencia, no solamente en cardiología pediátrica, sino en el ámbito de, el cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, en cuidado intensivo cardiovascular y pues el contacto que tuvimos también con recién nacidos, hace que sí, que realmente le demos un valor importante al lactato sérico, pero sobre todo en aquellas cardiopatías donde tenemos alteraciones del flujo sistémico. En la gráfica que yo les mostraba inicial de cardiopatías congénitas no cianosantes, están las que tienen flujo sanguíneo pulmonar aumentado y flujo sanguíneo pulmonar normal. En esas que tienen flujo pulmonar normal están todas las obstrucciones del lado izquierdo del corazón. Entonces ahí tenemos la coartación aórtica, la interrupción del arco aórtico, la estenosis aórtica crítica. Entonces realmente en este grupo de cardiopatías es donde más va a tener valor el lactato sérico y los signos clínicos de hipoperfusión, porque son pacientes que tienen alteración al flujo sistémico. Estas cardiopatías con alteraciones al flujo sistémico son las que más nos dan alteración en los datos de perfusión, donde el lactato va a tener un valor muy importante, no como un dato aislado, sino sumado a toda la evaluación clínica, a la acidosis metabólica que pueda encontrar en los gases, a la NION-GAP y a todo el ejercicio completo diagnóstico. Como les digo, lo más importante, y sí le daría un valor muy predominante, sobre todo en este grupo de cardiopatías con obstrucción al flujo sistémico. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Huertas. Tengo otra pregunta. Efecto de aplicar palivizumab y en el riesgo de contraer infección por virus sincitial respiratorio en niños posoperatorios de cardiopatía.
Muy importante, es una excelente pregunta, ¿sí? Porque estos pacientes que están en el posoperatorio de cardiopatía congénita siguen teniendo algunos, o muchos más bien, riesgo de esa infección por virus sincitial respiratorio y de repercusión. Mire que, por ejemplo, un paciente con una comunicación interventricular amplia, con bastante repercusión hemodinámica, ese paciente lo opero, pero la repercusión hemodinámica que tenía no mejora inmediatamente, ya tiene dilatación de cavidades, algunos han hecho ya hipertensión por hiperkinética, y la mejoría de todos esos hallazgos asociados a la cardiopatía van a tardar semanas, meses y a veces años en mejorar. Entonces, esos pacientes en los cuales he hecho el manejo quirúrgico de la cardiopatía siguen teniendo indicación de inmunoprofilaxis. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es su recomendación sobre el enfoque terapéutico en el recién nacido con cianosis y dificultad respiratoria en las primeras 24 horas de vida cuando no hay disponibilidad de cardiólogo, pediatra o ecocardiograma? Muy buena pregunta y es un reto al que se enfrentan muchos de los médicos y neonatólogos en el ámbito cuando no están en hospitales de alto nivel de complejidad. Entonces, realmente el enfoque inicial clínico es sumamente importante. Al comienzo de la charla les decía que estamos trabajando en el tamizaje neonatal y prenatal. Realmente estamos en pañales, como digo muchas veces, en diagnóstico prenatal y estamos cada vez afianzando y tratando de estimular más que tengamos diagnóstico prenatal que nos permita saber que el recién nacido que se está gestando ya viene con una cardiopatía congénita. Desafortunadamente, el escenario que plantean en la pregunta es muy frecuente en nuestro medio aún. Nace un bebé, no tengo un buen diagnóstico prenatal, no sé si tiene cardiopatía congénita o no, y nace con cianosis y dificultad respiratoria. Entonces, realmente ahí debo evaluar si esa cianosis, si esa hipoxemia es secundaria a una causa cardíaca o extracardíaca. Y recuerden que hay múltiples causas de cianosis en la edad neonatal. Causas respiratorias, causas neurológicas, causas hematológicas, misceláneas y la cardiopatía congénita. Entonces, realmente, ¿cuál es la característica de la cianosis en una cardiopatía congénita? Generalmente es lo que llamamos una cianosis calma. O sea, el paciente está cianótico, se ve comprometido, pero no tiene signos marcados de dificultad respiratoria. Y en esto recuerdo a mi colega amigo Gabriel Díaz, que siempre lo dice, está en un capítulo que escribimos conjuntamente en el libro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, de cardiopatías, de cardiología pediátrica, donde la cianosis del paciente que tiene cardiopatía congénita es una cianosis calma. El paciente no tiene dificultad respiratoria marcada, no tiene uso importante de músculos accesorios de la respiración, entonces el paciente seguramente su cianosis no es de causa respiratoria sino cardíaca, y el examen físico completo y la anamnesis me van a ayudar. Si ese paciente tiene hiperdinamia precordial, tiene alteración en los pulsos, tiene hallazgos en la auscultación cardíaca, eso me va a ayudar muchísimo a pensar en una cardiopatía congénita. Por lo tanto, no abandonemos la clínica. La clínica es lo más importante inicialmente en el diagnóstico de una cardiopatía congénita y la clínica me va a decir si esa cianosis es por causa cardíaca o no. Ahí se perdió un minuto del audio, Dairo. ¿Qué tan temprano se Sí, recomienda que? la aplicación de palivizumab en el recién nacido. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden que pues en nuestro medio realmente pues estamos sometidos a muchas cosas, lo que es el sistema de salud, donde a veces podemos rápidamente tener a disposición esa inmunoprofilaxis, las autorizaciones, el MIPRES, todo esto, ¿sí? No lo digo específicamente para la inmunoprofilaxis, sino para otras medidas de diagnóstico y de prevención. Entonces, realmente cuando yo hago el diagnóstico en mi paciente, que lo tengo hospitalizado, lo tengo en mi unidad neonatal, y veo que tiene alguna de las indicaciones que comentamos para inmunoprofilaxis, inmediatamente debería estarlo indicando, porque no sé si la disponibilidad de este recurso va a estar al día siguiente o en 3 o 4 días. Entonces, desde que yo hago el diagnóstico, veo la indicación, debería estar ya formulando e indicando la inmunoprofilaxis a las dosis que comentamos de 15 miligramos por kilo intramuscular, una dosis mensual, idealmente 5 dosis, ¿sí? La idea es que estos pacientes no se vayan de mi unidad neonatal sin haber iniciado la inmunoprofilaxis. En taquicardia supraventricular, ¿qué tratamiento de mantenimiento recomienda? ¿Digoxina o beta bloqueador? Bueno, es una pregunta muy interesante. Sí, hace el año pasado hicimos un taller muy interesante con algunos de mis muy queridos amigos neonatólogos y en ese taller mostrábamos cómo es el diagnóstico y el manejo en general de las arritmias en edad neonatal.
Básicamente lo que enfoca la pregunta, que es el uso de digoxina y betabloqueadores, no son nuestra primera elección en el manejo de taquicardia supraventricular. Ustedes saben que seguimos un algoritmo, un esquema en el cual hago el diagnóstico de la taquicardia, evalúo si esa taquicardia tiene repercusión hemodinámica o no. Si el paciente tiene una taquicardia de complejos coherencia angostos, probablemente una taquicardia supraventricular estable, puedo iniciar o intentar maniobras vagales, ubico el acceso vascular y la primera elección de manejo será con adenosina. ¿Sí? Si ese paciente me llega inestable, pues obviamente estoy estabilizando al paciente, haciendo todo el CAB en el manejo y la primera medida sería cardioversión, pero el uso de medidas farmacológicas como digoxina o beta bloqueador no será la primera elección. Digoxina cada vez la utilizamos menos por los efectos secundarios y porque ustedes saben que se superpone en muchos pacientes el rango tóxico con el rango terapéutico. Entonces no lo utilizamos en general y los beta bloqueadores pueden ser tercera línea en el manejo de taquicardia supraventricular. Recuerden que la primera línea será el manejo con adenosina, que es excelente para la taquicardia supraventricular, cardioversión eléctrica, ya luego amiodarona, que lo usamos es más por encima de la edad neonatal, y ya en siguiente lugar pudieran estar los betabloqueadores, no antes. Eso para el manejo agudo. Ya para el manejo crónico en el paciente que sé que tiene de base un síndrome de preexcitación, por ejemplo un síndrome de Wolff-Parkinson-White, puedo dar el manejo crónico, ahí sí ya puedo utilizar con más seguridad beta bloqueadores y estarán contraindicados los digitálicos. Si tengo un paciente con una taquicardia supraventricular, con patología de base síndrome de preexcitación, por ejemplo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, estarán contraindicados los digitálicos. Muy bien, doctor. Otra pregunta. ¿Los pacientes con síndrome de Down y cardiopatía congénita deben recibir palivizumab? Sí, entonces miren que los pacientes con síndrome de Down, recuerden que más del 50% de ellos en general cursan con cardiopatía congénita. El paciente con síndrome de Down tiene todos los factores de riesgo para hacer una infección por virus sincitial respiratorio. Más frecuencia de cardiopatías congénitas, sobre todo con cortocircuito izquierda, derecha, hiperflujo pulmonar, y tienen muchos factores agregados para hacer hipertensión pulmonar multifactorial, tanto por la cardiopatía congénita, tanto por alteración genética de base, tanto por alteración obstructiva en la vía aérea superior e inferior, más frecuencia de síndrome de apnea y hipopnea de sueño y asociado a la posibilidad de inmunodeficiencia. Pero realmente un lactante, un recién nacido, con síndrome de Down más cardiopatía congénita, pues tiene todos los factores de riesgo para infección por virus sincitial respiratorio. Por lo tanto, la respuesta es sí, sí tiene la indicación de inmunoprofilaxis. Otra pregunta. ¿Cuál es la indicación de prostaglandinas para evitar cierre de ductus en cardiopatías congénitas, ductus dependiente, en sitios donde no tenemos ecocardiograma ni cardiólogo? Muy bien, entonces recuerden que pues la prostaglandina mejoró el pronóstico y el espectro de las cardiopatías congénitas en general y la calidad de vida de muchos cardiólogos pediatras, ¿sí? Porque ya la urgencia de ir al hospital a las 3 de la mañana a hacer un ecocardiograma súper urgente para una cardiopatía congénita, pues ha pasado un poquito, ¿sí? Porque ya el neonatólogo con muy buen ejercicio clínico puede hacer el diagnóstico. Lo importante es hacer un abordaje diagnóstico muy bien realizado y muy integral. Con todos los elementos que les comentaba al comienzo de la charla, el neonatólogo, el médico general o el pediatra será capaz de sospechar una cardiopatía. Y no olviden la saturación pre y postductal, lo que yo les decía, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con un espectro clínico sugestivo de que mi paciente tiene una obstrucción a la circulación izquierda, por ejemplo, una coartación aórtica severa, una estenosis aórtica crítica, un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, pues obviamente el paciente tiene toda la indicación inicial prostaglandina, así no sea todavía el diagnóstico ecocardiográfico. Entonces, cuadro clínico, examen físico sugestivo de cardiopatía congénita no cianosante con obstrucción sistémica, tiene indicación porque seguramente es una cardiopatía ductus dependiente. Y pacientes con cardiopatías congénitas cianosantes, en general, hay que pensar que es una cardiopatía ductus dependiente y el médico estaría autorizado para iniciar prostaglandinas de manera temprana, así no tenga el estudio ecocardiográfico. En el único campo donde no iniciaríamos prostaglandinas sería el paciente con sospecha de cardiopatía congénita no cianosante con hiperflujo pulmonar y que no tenga clínica de obstrucción sistémica. Sería el único escenario donde no pensaríamos en iniciar prostaglandinas hasta no tener el diagnóstico ecocardiográfico. En todos los demás escenarios de cardiopatía congénita,
es mejor, si la clínica nos lo apoya, pensar que es una cardiopatía ductus dependiente, iniciar prostaglandina y remitir el paciente a un sitio donde tenga el diagnóstico completo cardiológico. Otro punto aquí muy interesante. Definición de ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo en el pretérmino. ¿A quién tratar? ¿Los índices solamente? Muy bien. Entonces es una excelente pregunta, ¿sí? Y aquí ya entraríamos en otra discusión de si es ductus arterioso permeable o persistente. Bueno, hablando en general de los ductos abiertos, de los ductos permeables, ustedes saben que en el recién nacido pretérmino tiene un contexto y una importancia mucho mayor por la repercusión hemodinámica que puede llegar a tener y por las complicaciones que puede tener nuestro paciente, empezando por hemorragia intracraniana. Entonces, es clave el ejercicio diagnóstico clínico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene clínica de ductus con repercusión, porque el paciente está congestivo, porque tiene clínica de repercusión hemodinámica, porque la placa de tórax es una placa de hiperflujo, puede incluso tener algún aumento en las cavidades, ya debo pensar que ese paciente tiene repercusión hemodinámica. Entonces, realmente no son solo los índices o los valores numéricos, sino es toda la clínica, la integralidad del diagnóstico. Nosotros tenemos la facilidad del eco, ¿sí? Porque el cardiólogo llega, tiene toda la clínica del paciente que me habla de repercusión. Yo generalmente examino primero al paciente, que es lo ideal. Trato en todos los pacientes de ver la radiografía de tórax y luego realizo el eco. Entonces, realmente ya tenemos mucho terreno ganado. Si el paciente tiene clínica de repercusión hemodinámica secundaria ductus, tiene una placa congestiva, con hiperflujo pulmonar, con dilatación de cavidades, de pronto con aumento en algunos de los tamaños de los vasos, y lo complemento con un ecocardiograma que me diga ductus arterioso permeable, ese ductus es de un tamaño importante comparado con el peso del recién nacido. Tiene hiperflujo pulmonar, tiene repercusión hemodinámica, tiene dilatación de cavidades izquierdas, tiene flujo retrógrado en la aorta, y tiene una relación de raíz aórtica, de aurícula izquierda sobre raíz aórtica aumentada por encima de 1,3, todos esos valores sumados me hablan de repercusión hemodinámica y debo tratarlo. Muy bien, muchas gracias. Penúltima pregunta. ¿Consideran modificar las guías, incluyendo a los pacientes con cardiopatías hemodinámicamente significativas, y evitar glosas por los auditores de las EPS? Es una muy buena pregunta y muy actual, ¿no? Porque realmente lo que nosotros queremos y ustedes quieren es optimizar el manejo integral de todos los pacientes, de todos nuestros recién nacidos, independientemente que el costo aumente un poquito más, el costo entre comillas, porque ustedes saben que la relación costo-beneficio es totalmente positiva en favor del paciente y en favor de su pronóstico. Entonces, realmente sí, la idea es que hemos tenido varias reuniones con diferentes grupos de neonatología y este consenso que fue muy importante, el que se hizo en los años anteriores, queremos retomarlo con el mismo grupo, con muchos de ustedes que quieran sumarse también a este grupo de consenso y de investigación, que lo seguirán liderando quienes lo lideraron en ese momento. Solo vamos a aportar nuestro granito de arena en mejorarlo todavía más y en actualizarlo. Entonces, ¿qué queremos? Claro que sí, generar un nuevo consenso que nos dé más soporte, más evidencia en la literatura y que nos permita facilitar la prescripción y el manejo integral de medidas tan importantes como la inmunoprofilaxis. Entonces, la respuesta en definitiva es sí, queremos hacer un nuevo consenso, queremos invitarlos a todos los que quieran participar, queremos tener más impacto con un mejor soporte en la literatura, de manera que podamos, con todo el soporte científico, prescribirlo, formularlo y evitar, como ustedes decían, glosas, sino que esté incluido dentro del manejo integral de estos pacientes. Bueno, y la última pregunta. Cuando ya tengo el diagnóstico de una cardiopatía, ¿cómo establezco los niveles óptimos de saturación de oxígeno para ese paciente? Excelente, excelente pregunta, ¿sí? Y aquí queremos, pues, aclarar muchas cosas, ¿sí? Los pacientes, cuando llega un recién nacido con sospecha de cardiopatía congénita ductus dependiente, ustedes saben que es peor poner oxígeno que no ponerlo. Ese paciente no debo colocarle oxígeno suplementario. ¿Por qué? Porque si es una cardiopatía ductus dependiente, yo quiero iniciar todas las medidas que mantengan el ductus abierto,
porque la cardiopatía es ductus dependiente. ¿Cuáles serán las medidas más importantes para mantener abierto el ductus? Primero que todo, no colocar oxígeno suplementario. Segundo, colocar los líquidos que el paciente necesite para su condición fisiopatológica. Cardiopatía no es sinónimo de restricción de líquidos. Dependiendo del tipo de cardiopatía y del estado clínico, puedo colocar los líquidos que el paciente necesite para el día 0, 1, 2 o 3 de vida que tiene. Entonces, los líquidos que el paciente necesite, si necesita líquidos basales, sus líquidos basales, ¿sí? Al 100%, porque la deshidratación será un factor de riesgo y la hipovolemia para que el ducto se cierre. Y tercera medida en orden, la prostaglandina. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene una cardiopatía congénita donde hay mezcla, donde yo les decía las situaciones de mezcla obligada, por ejemplo, un drenaje venoso anómalo total, por ejemplo, una transposición de grandes arterias o un ventrículo único, pues ya en ese ventrículo único la sangre oxigenada y no oxigenada se mezclan. Ahí nomás la saturación ya bajó a un 75-80%. ¿Sí? Entonces yo no puedo pretender que ese paciente sature más de 90, ¿sí? O si es una cardiopatía ductus dependiente, o si es una transposición y el paciente satura demasiado, pues eso es nocivo para mi paciente. Entonces, ¿cuál es la directriz? Dependiendo del tipo de cardiopatía congénita, hay saturaciones esperadas y hay saturaciones que no son adecuadas. Por ejemplo, un paciente con una transposición de grandes arterias, yo quiero que tenga una mezcla adecuada, ese paciente debe tener saturaciones entre 80 y 85% y eso está muy bien. Un paciente con una cardiopatía con fisiología univentricular, un ventrículo único, lo esperado es que sature alrededor de 75-80%. ¿Sí? Entonces no puedo pretender ponerle oxígeno por cánula de alto flujo con una alta FiO2 para que sature más de 90, ¿no? Ahí estoy empeorando al paciente, le estoy generando hiperflujo y lo estoy encharcando y estoy haciendo malas cosas por mi paciente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en muchos de esos pacientes la saturación ideal óptima es entre 80 y 85%, no puedo pretender más. Bueno, muy bueno, excelente, doctor Huertas. Esperamos que esta presentación, esta charla haya sido de utilidad para su práctica clínica. Muchas gracias al doctor Huertas por la presentación y por las recomendaciones individuales que ha dado y la respuesta a cada una de las preguntas. No nos queda más que agradecerle a él, agradecerle a todos ustedes por la asistencia y agradecerle al Laboratorio SAVI por el patrocinio y a la Asociación Colombiana de Neonatología por el soporte técnico. Muchas gracias, nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias y saludos para todos. Hasta luego.